Nadie recuerda el sonido exacto de una puerta cerrándose, hasta que esa puerta te deja fuera de tu propia vida. Imagina a un hombre con el apellido correcto, la educación correcta y la época perfecta para triunfar. Y aún así, cada vez que cree haber llegado, el país cambia de reglas. El poder se mueve como arena y el tiempo le muerde los talones. Ese hombre se llama Mario Fermín Cabral. Y antes de que su nombre aparezca en documentos y titulares, hay un niño que aprende una lección brutal. En política no basta con ser brillante, hay que sobrevivir. Mario nace en 1862, en una América Latina donde la palabra república suena noble en los discursos y peligrosa en la calle. El mundo que lo recibe no es un tablero ordenado, sino un campo de fuerzas. Caudillos, pactos, lealtades que se compran, periódicos que incendian reputaciones y ejércitos que deciden lo que las urnas prometen. Crecer ahí es aprender temprano a leer miradas, a medir silencios, a entender que una frase puede abrirte un salón o cerrarte una frontera. En su casa, la política no es una abstracción. Es conversación, es preocupación, es cálculo. Se habla de nombres propios como si fueran tormentas. Hoy pasan lejos, mañana arrasan. Mario escucha, observa, memoriza. Y mientras otros niños juegan a ser soldados, él juega a ser testigo. Mira cómo se construye el prestigio y cómo se destruye. Ve que el honor puede ser una armadura, pero también un blanco. La educación llega como una promesa de orden. Libros, disciplina, el brillo de las ideas. En el papel, todo parece simple. Leyes, instituciones, principios, pero afuera, la realidad es otra. El país se mueve por impulsos, por urgencias, por miedos. Esa tensión entre lo que debería ser y lo que es, se vuelve su primera obsesión. Mario no quiere solo entender el mundo, quiere dominarlo con palabras, con argumentos, con estructura. Y ahí aparece su arma, la oratoria. No la oratoria vacía, sino la que corta, la que convence, la que obliga a escuchar incluso al enemigo. En la adolescencia y la juventud, su carácter se afila, aprende a no regalar emociones, a no mostrar prisa, porque la prisa, en política, huele a debilidad. Y sin embargo, por dentro, hay un reloj que ya empezó a correr. El reloj de una generación que cree que puede modernizar un país a fuerza de ideas, antes de que la violencia vuelva a imponer su ley. Ese reloj no se ve, pero se siente en cada conversación, en cada noticia, en cada rumor de cuartel. Mario entra en el mundo público por la puerta que muchos subestiman: la palabra escrita. En una época donde un artículo puede derribar una carrera y una columna puede encender una plaza, el periodismo y la tribuna son campos de batalla. Él entiende algo que otros tardan años en aceptar. La política no empieza en el palacio, empieza en la mente de la gente. Y la mente de la gente se conquista con relatos, con miedo, con esperanza, con indignación, con la sensación de que alguien, por fin, está diciendo lo que todos murmuran. Pero cada paso hacia adelante tiene un costo. En esos años, tomar posición no es un gesto elegante, es una apuesta. Un texto puede convertirte en referente o en objetivo. Mario aprende a escribir con precisión quirúrgica, lo suficiente para golpear, no tanto como para que el golpe se vuelva prueba en su contra. Aprende a moverse entre alianzas sin perder el centro. Y, sobre todo, aprende a detectar el verdadero enemigo. No siempre es un hombre. A veces, es el sistema entero. Esa maquinaria que premia la obediencia y castiga la independencia. Su nombre empieza a circular. Primero en círculos reducidos, luego en conversaciones más amplias. Hay quienes lo ven como una promesa. Un joven capaz de hablar de instituciones sin sonar ingenuo. Otros lo miran con desconfianza. Demasiado preparado, demasiado seguro, demasiado difícil de comprar. Y en un mundo donde muchos ascienden por favores, ser difícil de comprar es casi una provocación. Entra en la política con una mezcla peligrosa: ambición y método. No la ambición del que quiere un cargo por vanidad, sino la del que cree que puede ordenar el caos. ¿Y el método? El método es lo que lo separa de los improvisados. Mario escucha más de lo que habla cuando conviene. Toma notas mentales. Recuerda quién prometió qué, quién traicionó a quién se quedó callado cuando era necesario hablar. Porque en su mapa del poder, el silencio también es una acción. Pero el país no le da tiempo para madurar con calma. Las crisis llegan como oleadas. Cambian gobiernos, cambian pactos, cambian lealtades. Y cada cambio deja heridos, reputaciones rotas, familias divididas,
carreras truncadas. Mario ve a hombres mayores que él caer en cuestión de semanas. Ve cómo una firma en un documento puede salvarte hoy y condenarte mañana. Y entiende que su vida pública no será una escalera. Será una cuerda floja. En ese ambiente, su primer gran conflicto se define con claridad. Mario quiere construir una carrera basada en ideas y legalidad, pero el entorno le exige otra moneda. Obediencia a jefes, disciplina de facción, lealtad sin preguntas. Es el choque clásico entre el reformista y la máquina. Y lo más cruel es que la máquina no te ataca de frente. Te seduce, te ofrece protección, ascenso, acceso. Solo pide una cosa: que te acostumbres a callar. Mario no se acostumbra. O al menos no del todo. Aprende a negociar sin rendirse, a ceder sin desaparecer. Y eso lo vuelve útil. Y peligroso. Útil para quienes necesitan una voz respetable. Peligroso para quienes temen que esa voz se vuelva independiente. En los salones su presencia empieza a pesar, no por volumen, sino por control. Hay hombres que gritan para dominar. Mario domina bajando el tono. Hay quienes insultan. Él disecciona. Hay quienes prometen. Él pregunta, ¿cómo? Esa simple pregunta, ¿cómo?, es dinamita en un país acostumbrado a los discursos grandilocuentes, porque obliga a mostrar el mecanismo, y el mecanismo suele estar sucio. A medida que se acerca a posiciones de mayor visibilidad, aparecen los primeros intentos de encasillarlo. Unos quieren convertirlo en símbolo de una facción, otros quieren usarlo como puente entre grupos que se odian, y él, que entiende el valor de ser puente, también entiende el riesgo. Los puentes son lo primero que se vuela cuando empieza la guerra. Y entonces llega el golpe emocional que marca su entrada definitiva al juego real. Descubre que la reputación no se defiende solo con verdad, se defiende con velocidad. Un rumor puede viajar más rápido que cualquier desmentido. Una acusación puede instalarse como sensación, aunque sea falsa. Mario aprende a responder antes de que el relato se solidifique. Aprende a anticipar ataques. Aprende a construir su propia narrativa antes de que otros la escriban por él. En esos años, su vida se llena de señales pequeñas que anuncian tormentas grandes. Reuniones que se cancelan sin explicación, invitaciones que dejan de llegar, aliados que de pronto hablan con frases ambiguas, y al mismo tiempo, oportunidades que aparecen como trampas. Solo firma aquí, solo apoya esto, solo guarda silencio esta vez. Cada solo es un escalón hacia la dependencia. Pero Mario tiene una ventaja: paciencia. Y una desventaja: conciencia. La paciencia le permite esperar el momento, la conciencia le impide dormir del todo tranquilo, porque sabe que el país está en una cuerda floja histórica, y que su generación será juzgada no por lo que dijo, sino por lo que permitió. La tensión crece cuando entiende que no compite únicamente contra adversarios visibles, compite contra el tiempo. Cada año que pasa, el país se endurece, las facciones se vuelven más desconfiadas, la violencia más probable, y él siente que si no logra posicionarse pronto, si no logra entrar en el centro donde se toman decisiones, su voz quedará como un eco elegante, sin efecto. Así, su juventud termina sin una escena de triunfo, sino con una escena de decisión. No una decisión romántica, sino fría. Para cambiar algo, tendrá que entrar más profundo. Tendrá que aceptar el barro sin convertirse en barro. Tendrá que caminar entre hombres que sonríen mientras afilan cuchillos. Tendrá que aprender a perder batallas pequeñas para ganar una grande. Y cuando por fin da ese paso, cuando deja de ser solo un nombre prometedor y se convierte en un actor real, lo hace con una certeza que suena casi como una sentencia. En adelante, cada palabra que pronuncie tendrá un precio, y el país, que parece inmenso, se volverá de pronto estrecho, como un pasillo donde todos se cruzan, todos se vigilan, y nadie olvida, porque en la política de su tiempo, el pasado no pasa, se acumula. Y Mario Fermín Cabral está a punto de descubrir que el verdadero inicio de su historia no es cuando entra a la vida pública, sino cuando el poder, por primera vez, lo mira de vuelta y decide si lo adopta o lo destruye. El poder lo miró de vuelta. Y no fue una mirada de bienvenida, fue una evaluación fría, como la de un verdugo que pesa una soga con los dedos. Porque en cuanto Mario Fermín Cabral dejó de ser una promesa y empezó a ser una pieza, el país le puso una cuenta regresiva invisible, o entraba al centro del tablero antes de que se cerraran las puertas, o quedaría condenado a hablar desde afuera, viendo cómo otros firmaban el destino que él quería corregir. La primera vez que siente esa presión no ocurre en un palacio, sino en el aire espeso de los pasillos.
conversaciones que se cortan. Cuando él aparece, sonrisas que duran un segundo menos, manos que se estrechan con fuerza medida. En política, esos detalles son telegramas. Y el mensaje era claro. Te estamos observando. Mario entiende que el ascenso no es una escalera. Es un corredor estrecho con trampas en el suelo. Para avanzar, necesita algo más que talento. Necesita respaldo. Pero el respaldo, en su época, rara vez se entrega gratis. Se compra con obediencia, con silencios, con la promesa de no incomodar a los jefes. Y ahí aparece el conflicto real que lo perseguirá durante años. Su voluntad de sostener una carrera basada en legalidad y método contra una maquinaria que exige disciplina ciega y lealtad de facción. En ese punto, su vida pública cambia de textura. Ya no basta con escribir bien o hablar mejor. Ahora debe aprender a sobrevivir a la velocidad del rumor. Un día, amanece con su nombre citado como hombre de futuro. Al siguiente, alguien lo describe como peligroso, demasiado independiente, difícil de conducir. En un país donde la reputación es una moneda, esas palabras son como manchas de tinta en un documento. No se borran, se expanden. Y entonces llega la primera oferta seria, de esas que parecen un honor pero huelen a jaula. Un grupo con peso real, de los que reparten candidaturas, de los que deciden quién entra y quién se queda mirando desde la ventana. Le abre una puerta. No le piden que renuncie a sus ideas. Le piden algo más sutil. Que las guarde por ahora. Que no haga preguntas incómodas. Que no exija mecanismos. Que no pronuncie ese cómo que a él le gusta usar como bisturí. Mario acepta acercarse, pero no se entrega. Y esa diferencia, mínima en apariencia, se vuelve explosiva. Porque la máquina tolera al ambicioso, incluso al vanidoso. Lo que no tolera es al que piensa por cuenta propia. Él empieza a moverse en reuniones donde se habla en clave, donde una frase significa otra cosa, donde un sí puede ser un te debo y un veremos puede ser una amenaza. Aprende a leer el subtexto como si fuera un segundo idioma. En ese ambiente, su oratoria se vuelve más peligrosa. Ya no es solo brillante, es estratégica. Sabe cuándo callar para que el silencio pese más que un discurso. Sabe cuándo hablar poco para que cada palabra parezca inevitable. Y sobre todo, aprende a no mostrar prisa, aunque por dentro el reloj le golpee las costillas, porque el tiempo para él no es una metáfora, es una ventana política que se cierra. Cada crisis nacional, cada cambio de gobierno, cada sacudida institucional reduce el margen para los hombres que quieren ordenar el caos sin convertirse en caudillos. La tensión sube cuando descubre una verdad que no aparece en los libros. El poder no se conquista solo con méritos, se conquista con control del relato. Y el relato se controla con periódicos, con tribunas, con alianzas que parecen culturales, pero son políticas, con amistades que se vuelven escudos. Mario, que venía del mundo de la palabra escrita, entiende que su ventaja puede ser también su condena. Quien domina el lenguaje puede desenmascarar, sí, pero también puede ser acusado de agitador, de intelectual peligroso, de hombre que divide. En una de esas semanas donde el país parece respirar por la herida, un ataque llega sin aviso. Una acusación que no necesita pruebas para hacer daño. No importa tanto su contenido como su efecto. Instalar la duda. Y la duda, en política, es un ácido. Mario siente cómo algunos aliados se vuelven prudentes, como otros se vuelven distantes, cómo los más cobardes se vuelven moralistas de repente. Es el mecanismo clásico. Cuando alguien quiere frenarte, no te enfrenta, te aísla. Ahí aparece un giro inesperado. En lugar de responder con indignación, Mario responde con velocidad y precisión. No se defiende como víctima, se defiende como cirujano. Desarma el rumor, muestra inconsistencias, obliga a quienes lo repiten a quedar como instrumentos. Y por un momento, parece que gana. Pero esa victoria tiene un precio oculto. Ahora todos saben que no es fácil de derribar. Y cuando no pueden derribarte, intentan comprarte. Le ofrecen un lugar más visible, una posición que lo acercaría al centro real de decisiones. Es el tipo de oportunidad que muchos esperan toda la vida, pero viene con una condición no escrita. No te salgas del libreto. Mario siente el vértigo de esa puerta abierta, porque entrar significa poder influir, pero también significa quedar atrapado en una red de compromisos donde cada favor recibido se convierte en una cuerda alrededor del cuello, y el país, mientras tanto, no se detiene. Las tensiones políticas se acumulan como pólvora en un cuarto cerrado. Las facciones se miran con odio antiguo. Los discursos se vuelven más duros. La calle se vuelve más impaciente.
Mario ve cómo hombres con menos escrúpulos avanzan rápido, como si la velocidad fuera una virtud. Él avanza más lento, pero con una obsesión: no perder el control de sí mismo. En ese tramo, su vida se llena de escenas que parecen pequeñas pero son decisivas. Una escena donde alguien le habla demasiado cerca, como si quisiera marcar territorio. Un apretón de manos que dura un segundo más, como si fuera una advertencia. Una invitación a una reunión privada, donde se decide algo que luego se presentará como consenso. Mario aprende que el poder real rara vez se anuncia. Se ejecuta en voz baja. Y entonces, cuando cree haber encontrado un equilibrio, estar dentro sin ser propiedad de nadie, el tablero se mueve otra vez. Un cambio de clima político, una reconfiguración de alianzas, una nueva figura que sube como una sombra larga. De pronto, lo que ayer era virtud, hoy es sospecha. Lo que ayer era independencia, hoy es deslealtad. Y Mario queda en el centro de una pregunta venenosa: ¿de qué lado está? Ese es el momento en que su conflicto con la máquina se vuelve personal, porque ya no se trata solo de ideas. Se trata de supervivencia política. Si se define demasiado, se gana enemigos poderosos. Si no se define, lo devoran por tibio. Y en medio de esa trampa, aparece la presión más cruel: el tiempo. No el tiempo biológico, sino el tiempo de oportunidad. Hay una ventana corta, meses, quizá un par de años, en la que puede consolidarse como figura de peso. Si la pierde, quedará como un nombre respetado pero prescindible. Y en política, prescindible es una forma elegante de decir muerto. Mario decide jugar una partida peligrosa. Acercarse lo suficiente al poder como para influir, pero mantener una línea propia. Empieza a construir una imagen de hombre de Estado, no de facción. Habla de instituciones cuando otros hablan de enemigos. Habla de método cuando otros hablan de venganza. Y eso, en un ambiente inflamable, es casi una provocación. Porque el hombre que pide reglas en medio del caos le está diciendo a los que mandan por fuerza: tu poder tiene fecha de vencimiento. La respuesta del sistema no tarda, no siempre con golpes directos, sino con desgaste. Le ponen obstáculos administrativos, le cierran accesos, le enfrían apoyos, le hacen sentir que cada paso cuesta el doble. Y sin embargo, esa resistencia también lo legitima. Si lo frenan tanto, es porque temen lo que podría hacer si avanza. En una escena que podría parecer trivial, pero que para él es un punto de no retorno, Mario se encuentra frente a una decisión concreta: firmar un acuerdo que le daría estabilidad inmediata o negarse y quedar expuesto. La firma sería cómoda, elegante, razonable. La negativa sería peligrosa, ruidosa, inconveniente, y ahí se revela su carácter. No elige la comodidad. Elige la posibilidad de seguir siendo él mismo, aunque eso lo deje con menos protección. Ese gesto no lo convierte en mártir. Lo convierte en objetivo. A partir de entonces, cada movimiento suyo es interpretado, cada silencio es sospechoso, cada palabra es examinada como si escondiera un mensaje. Mario siente que camina con una lámpara encendida en la espalda. Ilumina su camino, pero también lo delata. Y justo cuando la presión parece insoportable, ocurre otro giro. Una crisis abre un hueco en la estructura, un vacío de liderazgo, una necesidad urgente de rostros capaces, una demanda de orden. En esos momentos, la máquina necesita a alguien que parezca serio, que inspire confianza, que pueda hablar de legalidad sin sonar ingenuo. Y Mario, con su disciplina y su control, encaja demasiado bien. Lo llaman, no como un favor, sino como una necesidad. Y esa diferencia es crucial. Cuando el poder te necesita, te ofrece una silla, pero también te pone una etiqueta. Ahora ya no es solo el joven brillante, ahora es un hombre al que se le puede exigir resultados. Un hombre al que se le puede culpar si las cosas salen mal. Mario entra más cerca del centro, y el aire cambia. Se vuelve más frío, más calculado, más peligroso. Descubre que las decisiones importantes no se toman cuando todos están presentes, sino antes, en conversaciones de dos, en pactos que no dejan papel. Descubre que la legalidad puede ser usada como escudo, o como arma, y que la palabra institución puede ser pronunciada por quienes, en secreto, la vacían. Pero también descubre algo que lo impulsa. Desde ahí, su voz pesa. Sus frases ya no son solo ideas, son señales. Sus posiciones ya no son solo opiniones, son movimientos en el tablero. Y por primera vez, siente que el país, ese país que lo empujó, lo tentó, lo aisló y lo probó, está a punto de ponerle una tarea imposible: sostener el orden sin convertirse en cómplice del abuso. La cuenta regresiva sigue. Y ahora es más clara que nunca.
porque cuando estás cerca del poder, el tiempo no se mide en años, se mide en decisiones. Y Mario Fermín Cabral está entrando en la zona donde una sola decisión puede convertirte en arquitecto, o en chivo expiatorio, donde el aplauso dura lo que tarda en circular el próximo rumor, donde la lealtad se prueba no con palabras, sino con sacrificios, y mientras él se acomoda en esa silla que quema, entiende la ironía más cruel. Pasó la vida queriendo entrar para cambiar las reglas, y ahora que está dentro, las reglas intentan cambiarlo a él. El verdadero combate apenas empieza, porque el poder, cuando te deja entrar, no te premia, te pone a prueba. Y la prueba, para Mario, no será si sabe hablar, sino si puede resistir cuando el país le exija elegir entre su conciencia y su supervivencia política. El primer día que Mario Fermín Cabral se sienta lo bastante cerca del centro como para oír el crujido real del Estado, descubre algo que no se enseña en ninguna tribuna. El poder no suena a aplausos, suena a papeles que se firman de madrugada, a puertas que se cierran sin testigos, a un silencio espeso donde una frase mal puesta puede costarte la carrera o la vida pública. Y ahí, en ese silencio, aparece el contraste que lo perseguirá como una sombra. Él llegó para ordenar el caos con reglas. El sistema lo quiere para que el caos parezca ordenado. La crisis que lo empuja hacia adelante no le da tiempo a prepararse. No hay ceremonia larga, no hay transición amable. Hay urgencia. Hay un país que exige decisiones rápidas y una clase política que, cuando huele peligro, busca rostros serios para ponerlos al frente como escudos humanos. Mario entiende el truco. Te colocan en la primera línea para que recibas el golpe. Y si sobrevives, te llaman estadista. Si caes, te llaman culpable. Su conflicto real, ese choque entre legalidad y maquinaria, deja de ser una discusión de pasillos y se vuelve una pelea diaria. Porque ahora cada expediente que llega a su mesa trae una trampa escondida. Cada nombramiento tiene un apellido detrás. Cada presupuesto tiene una deuda moral adjunta. Y lo más brutal, cada decisión técnica tiene una consecuencia política inmediata. Mario, que siempre creyó en el método, empieza a vivir dentro de una tormenta donde el método es visto como lentitud y la lentitud como traición. La primera semana es un desfile de rostros que sonríen sin alegría. Le hablan de unidad, pero lo que piden es obediencia. Le hablan de estabilidad, pero lo que quieren es que no toque ciertos intereses. Le hablan de prudencia, pero lo que significa es no preguntes demasiado. Y entonces llega el primer golpe directo, disfrazado de consejo. Alguien con poder real le sugiere que firme un documento para facilitar las cosas. Un papel elegante, con palabras correctas, que en apariencia no compromete nada, salvo el principio que a Mario le sostiene la columna vertebral, que el Estado no es una finca privada. Mario lo lee 2 veces. Lo imagina en manos de un adversario dentro de 6 meses, convertido en prueba de complicidad. Lo imagina en un periódico, recortado, subrayado, usado como cuchillo, y ahí aparece su límite de tiempo, brutal y concreto. Le dan 48 horas. Si no firmas, se cae el acuerdo. Si se cae, habrá consecuencias. No es una amenaza explícita. Es peor. Es una amenaza con guantes. Esa noche, la ciudad parece distinta. Las luces no tranquilizan. Vigilan. Los carruajes, o los autos, si ya los hay en su entorno, pasan como sombras rápidas. Mario siente que el país entero respira con la boca apretada. Y en su escritorio, el papel espera como un animal quieto. Firmar sería sobrevivir hoy. No firmar sería apostar por un mañana que quizá no llegue. No firma. Y el sistema, que tolera muchas cosas menos la desobediencia elegante, responde con su arma favorita: el desgaste. No lo atacan de frente. Lo rodean. Empiezan a retrasar la información. Le cambian horarios sin avisar. Le filtran versiones incompletas para que se equivoque. Le ofrecen ayuda, que en realidad es vigilancia. Y como si eso no bastara, aparece el rumor. Que Mario es intransigente, que no entiende la realidad, que pone en riesgo la paz. La palabra paz se usa como un garrote, pero Mario también aprende a usar el tablero. Si el relato es un campo de batalla, él no puede pelear solo con documentos. Necesita escenas, necesita gestos que se vean. Empieza a hablar en público con una precisión que incomoda. No grita, no insulta. Hace algo más peligroso. Enumera, describe procedimientos. Explica cómo debería funcionar una institución. Y cuando alguien intenta interrumpirlo con consignas, él vuelve al punto como un clavo que no se dobla. La gente, cansada de la espuma, escucha el metal.
Ese es el primer giro inesperado. La misma frialdad que sus enemigos llaman rigidez, empieza a aparecer, para otros, una forma de valentía. En un ambiente donde todos prometen y pocos sostienen, Mario sostiene. Y sostener, en política, es una provocación. La maquinaria reacciona con un movimiento más fino. Intentan convertirlo en símbolo. Pero de ellos, lo invitan a actos, lo sientan en mesas de honor, lo rodean de banderas, quieren que su imagen se mezcle con la de la facción hasta que nadie distinga dónde termina Cabral y dónde empieza el aparato. Él acepta lo institucional, rechaza lo partidario, sonríe lo justo, habla lo necesario, se retira temprano, y cada retiro temprano es leído como un desafío. En paralelo, el país no espera. Los conflictos se acumulan como madera seca. Hay sectores que exigen mano dura, otros que exigen reformas, otros que solo quieren que el precio del pan deje de subir. Mario se encuentra en el centro de una paradoja. Si actúa con rapidez, lo acusarán de autoritario. Si actúa con cautela, lo acusarán de débil. Y en esa trampa, el tiempo vuelve a apretar. No le dan años para demostrar resultados. Le dan semanas. Le dan titulares. Entonces decide algo que cambia el ritmo de su vida pública. En lugar de responder a cada ataque, construye una línea de acción que no dependa del aplauso inmediato. Ordena equipos, exige registros, pide informes completos, insiste en que las decisiones queden asentadas. Para muchos, eso es burocracia. Para él, es una muralla contra el abuso, porque sabe que el abuso se alimenta de la niebla. Donde no hay papel, hay impunidad. Y ahí llega el segundo golpe, más peligroso que el primero. Un caso concreto, una situación que exige elegir entre la conveniencia política y la coherencia. Le presentan una medida necesaria para calmar a un grupo influyente. La medida, en la práctica, significa torcer un procedimiento, saltarse un control, abrir una puerta que después nadie podrá cerrar. Le dicen que es solo por esta vez. Mario escucha esa frase y siente el escalofrío. Solo por esta vez es el inicio de todas las cadenas. Se niega otra vez. La respuesta es inmediata. Lo dejan solo en una votación clave. Aliados que ayer lo abrazaban, hoy miran el suelo. Algunos se ausentan por enfermedad, otros cambian de opinión por el bien común. Mario pierde esa batalla puntual, pero gana algo más raro. Queda claro, ante todos, que no es un hombre que se compra con un cargo. Y eso, en un sistema acostumbrado a comprar, es dinamita. La dinamita explota en forma de campaña, no una campaña abierta, sino una lluvia de insinuaciones. Que Cabral no es práctico, que Cabral no entiende al pueblo, que Cabral se cree superior. Lo atacan por donde más duele. Intentan separarlo de la gente, convertirlo en un tecnócrata frío, en un moralista sin calle. Y entonces ocurre un giro que nadie espera. Mario, el hombre de papeles, baja al terreno de la imagen pública con una habilidad que sus adversarios subestimaron. No se disfraza de populista, no promete milagros. Hace algo más efectivo. Muestra el costo real de las trampas. Habla de escuelas sin recursos, de caminos que se prometen y no se construyen, de presupuestos que se evaporan. Pone ejemplos concretos, casi visuales. Un puente que no se termina no es un error. Es una ambulancia que no llega. Un registro que se falsifica no es un trámite. Es una herencia robada. Sus frases empiezan a circular porque no son abstractas. Se pueden ver. Y mientras su voz gana peso, el sistema intenta el movimiento final. Ofrecerle una salida honorable, un ascenso, un puesto más alto, una silla más cómoda, lejos del lugar donde puede incomodar. Es el exilio elegante. Le dicen que es reconocimiento. En realidad, es una forma de sacarlo del centro operativo. Mario lo entiende en segundos. Y aquí la tensión se vuelve íntima. Aceptar significaría protegerse, asegurar futuro, evitar el desgaste. Rechazar significaría quedarse en el fuego, con enemigos multiplicándose. Pero hay algo más. Su reloj interno. Mario sabe que su margen para consolidar una obra real es corto. No porque vaya a morir mañana, sino porque la política cambia de piel rápido, y los hombres que no se alinean suelen ser expulsados antes de madurar su influencia. Si se va ahora, lo recordarán como promesa. Si se queda, puede convertirse en obstáculo o en arquitecto. Se queda. Y esa decisión abre la fase más peligrosa. Cuando ya no pueden seducirte, intentan quebrarte. Empiezan a aparecer obstáculos que no tienen firma, retrasos que nadie admite haber ordenado, informes que se pierden, reuniones donde su silla no está. Y,
De pronto, un día, le llega una noticia que lo obliga a actuar con una rapidez que contradice su naturaleza. Un estallido político, inminente, una situación que puede desbordarse en violencia si el Estado no responde con firmeza y al mismo tiempo con legalidad. Ahí está su prueba máxima, sostener el orden sin convertirse en cómplice del abuso. Porque la tentación del poder, en momentos así, es simple y brutal. Saltarse las reglas para salvar las reglas. Mario siente esa tentación como un cuchillo cerca de la piel. Sabe que muchos, en su lugar, firmarían lo que sea con tal de apagar el incendio. Pero también sabe que apagar un incendio con gasolina solo cambia el color de las llamas. Toma decisiones que buscan cerrar el paso a la arbitrariedad. Exige que cada acción tenga respaldo formal, que cada intervención tenga límites, que cada medida excepcional tenga fecha de caducidad. Y esa última palabra, caducidad, es veneno para los que sueñan con excepciones eternas. Porque una excepción sin fecha es una dictadura en borrador. El resultado no es un triunfo limpio, es una victoria áspera, con costos. Logra contener parte del desorden, pero queda marcado. Para unos, es el hombre que evitó un desastre mayor. Para otros, es el hombre que no dejó hacer lo necesario. Y en política, cuando te odian por ambos lados, significa que tocaste algo real. En medio de esa tormenta, Mario descubre el precio psicológico del poder. La soledad. No la soledad romántica, sino la soledad de quien no puede confiar del todo en nadie, porque el que te saluda hoy puede estar midiendo tu caída mañana. Y aún así, sigue. Sigue porque, para él, la política no es un escenario. Es una estructura que debe sostenerse para que la vida cotidiana no se convierta en ruina. Y entonces llega el último giro de esta etapa. La maquinaria, agotada de no poder domesticarlo, empieza a usarlo como referencia. Incluso quienes lo atacan adoptan parte de su lenguaje. Hablan de procedimientos, de instituciones, de responsabilidad, no porque se hayan convertido, sino porque el público empieza a exigir esas palabras. Mario no cambia el sistema de golpe, pero logra algo que parece pequeño y es enorme. Cambia el costo de mentir. Obliga a que la mentira sea más sofisticada, más difícil, más arriesgada. Sin embargo, el reloj no se detiene. La ventana política se estrecha. Nuevas figuras aparecen, nuevas alianzas se forman y el país vuelve a girar. Mario siente que el suelo se mueve bajo sus pies, como si el Estado fuera un barco y cada facción tirara del timón en dirección contraria. Y en ese barco, él sigue aferrado a una idea que lo salva y lo condena. Que la ley no es un adorno, es el casco. Cuando termina este tramo, Mario Fermín Cabral ya no es solo un nombre respetado, es un punto de fricción. Un hombre que, en plena presión, eligió límites y en un mundo donde el poder se alimenta de puertas abiertas, él se atrevió a cerrarlas. No todas, no siempre, pero las suficientes como para que sus enemigos entendieran algo inquietante. Cabral no era un accidente del momento, era una amenaza a la costumbre. Y la costumbre, cuando se siente amenazada, prepara su contraataque con paciencia, con memoria y con tiempo, porque si Mario tenía una cuenta regresiva, el sistema también, y el sistema sabía esperar. El contraataque no llega con un golpe espectacular, sino con algo más cruel: la normalidad. Un día, sin trompetas ni escándalo, Mario Fermín Cabral descubre que el sistema no necesita derribarte si puedes simplemente seguir, caminando como si ya no existieras. Las reuniones se hacen sin él. Los acuerdos se cierran en pasillos donde su nombre ya no abre puertas. Los periódicos, que antes lo citaban para atacarlo, ahora lo omiten para borrarlo. Y ese es el contraste más violento de todos. Cuando te odian, al menos te reconocen. Cuando te silencian, te convierten en sombra. Su límite de tiempo, el que siempre sintió como una presión política, se vuelve físico. No es una escena melodramática. Es el cuerpo que empieza a cobrar facturas. Noches más cortas. Cansancio que no se cura con sueño. Una sensación de peso en el pecho cuando sube escaleras. Mario entiende el mensaje sin necesidad de diagnóstico solemne. Si quiere elegir cómo salir, tiene que hacerlo pronto. Porque el poder no solo desgasta reputaciones, desgasta órganos. Y entonces ocurre un giro que, para muchos, parece derrota, pero para él es una última forma de control. Se aparta, no como quien huye, sino como quien se niega a ser usado como decoración. No acepta el exilio elegante que le ofrecían para neutralizarlo con honores. Elige una retirada que no les regale una foto de reconciliación. Deja el centro operativo antes de que lo conviertan en un mueble. Y en ese gesto, silencioso y firme, hay una frase que no pronuncia pero que se siente:
no me van a archivar vivo. La vida después del poder tiene un sonido distinto. Ya no es el crujido de papeles a medianoche, sino el rumor de la calle que vuelve a ser calle. Mario regresa a un ritmo más humano, pero no más fácil. Porque el verdadero castigo para un hombre de Estado no es perder el cargo. Es ver cómo las decisiones que defendiste se deforman en manos ajenas. Empieza a leer decretos y discursos donde aparecen sus palabras: procedimiento, límite, responsabilidad, usadas como maquillaje. Para justificar lo contrario, es como ver tu firma falsificada en un documento que detestas. Aún así, no se convierte en un resentido profesional. No se dedica a disparar desde la barrera. Su batalla cambia de forma. Ya no es una pelea por mandar, sino por dejar constancia. Escribe, conversa, aconseja cuando le piden consejo, y cuando no se lo piden, observa. Y observar, en un país acostumbrado a la amnesia, es una forma de resistencia, porque Mario sabe que el sistema se alimenta de una cosa más que del miedo, del olvido. Hay una imagen que lo persigue en esos años, la de un archivo. Estanterías interminables, carpetas que se apilan como ladrillos, nombres que fueron titulares y ahora son polvo. Él, que creyó en el papel como muralla contra el abuso, descubre el lado oscuro del papel. También puede ser tumba. Un expediente puede protegerte o enterrarte, y por eso su obsesión se vuelve más fina. No basta con que exista el registro. Hace falta que alguien lo lea, que alguien lo use, que alguien lo convierta en memoria activa. En la esfera pública, su figura se vuelve incómoda de otra manera. Ya no es el funcionario que puede frenar una maniobra, es el testigo que puede contar cómo se hizo. Y un testigo, incluso sin micrófono, es peligroso. Empiezan a tratarlo con una cortesía extraña, esa cortesía que no es respeto sino prevención. Lo saludan con sonrisas largas, lo invitan a actos donde su presencia sirve para legitimar, y él aprende a detectar la trampa. Cuando te invitan para que aparezcas, no es para escucharte. Mario asiste poco. Y cuando asiste, habla poco. Pero cada palabra suya cae como una moneda en un vaso vacío. Suena más de lo que pesa. El tiempo, sin embargo, no negocia. Los años avanzan. Y con ellos cambia el país. Cambian los nombres. Cambian las banderas que se agitan en los balcones. Lo que no cambia es la tentación de la excepción eterna. Mario ve repetirse el mismo mecanismo con otros rostros. Crisis, urgencia, medidas temporales. Y luego la costumbre de mandar sin límites. Y ahí aparece otro giro, íntimo y duro. Se da cuenta de que su gran enemigo nunca fue una persona concreta, ni siquiera una facción. Fue una cultura política, una forma de entender el Estado como botín y la ley como obstáculo. Contra eso, un hombre solo puede ganar batallas, no la guerra completa. Pero las batallas dejan huellas en conversaciones privadas, en aulas, en oficinas donde jóvenes funcionarios empiezan a repetir algo que antes sonaba ingenuo. Que quede por escrito, que haya fecha de caducidad, que se pueda auditar. Son frases pequeñas, casi domésticas, pero Mario sabe que ahí vive el futuro, porque el cambio real rara vez entra con un caballo blanco. Suele entrar con un sello, con un libro de actas, con una firma que ya no se puede negar. Su vida personal, lejos del foco, se vuelve más visible para quienes lo rodean. Ya no es el hombre inaccesible del despacho. Es el hombre que camina más despacio, que escucha más, que a veces se queda mirando un punto fijo como si repasara una escena antigua. Hay días en que el pasado vuelve con una claridad cruel. El papel que no firmó, la votación en la que lo dejaron solo, la campaña de insinuaciones, la soledad de las decisiones. Y sin embargo, no hay en él una nostalgia dulce. Hay una serenidad áspera, como la de quien sabe que hizo lo que podía con las herramientas que tenía. En los últimos años, su reloj interno se convierte en cuenta regresiva real. No necesita que nadie se lo diga. El cuerpo ya no responde igual, y esa urgencia final le da una lucidez particular. Empieza a ordenar sus papeles, a dejar cartas, a acomodar documentos como si preparara un mapa para alguien que vendrá después. No es paranoia, es responsabilidad. Mario entiende que, si el sistema sabe esperar, la memoria también debe saber resistir. Y resistir a veces es tan simple como no dejar que te reescriban, porque llega el intento final, la versión oficial. Esa narración pulida donde todos fueron prudentes, todos buscaron la paz, todos actuaron por el bien común. Una historia sin fricciones, sin nombres incómodos, sin decisiones que duelen. En esa historia, Mario Fermín Cabral aparece como una figura decorativa. Respetable, seria,
bien intencionada, lo convierten en estatua para que no camine. Y ahí está el último choque, el más silencioso. La pelea por el significado de su vida. Pero el significado no se controla del todo. Se filtra, se cuela por grietas. Un adversario viejo, ya sin fuerza para odiar, admite en voz baja que Cabral, al menos, no se vendía. Un periodista joven encuentra un documento y se sorprende de que alguien haya puesto límites cuando nadie los ponía. Un funcionario, enfrentado a una presión, recuerda aquella palabra venenosa, caducidad, y decide escribirla en un decreto. Son escenas pequeñas, casi invisibles, pero juntas forman algo más grande. Una herencia. Mario muere en 1940, y la noticia no detiene el país. Ninguna muerte lo hace. La vida sigue, los mercados abren, los discursos continúan, pero hay un detalle que queda flotando, como una imagen final. El hombre que se negó a firmar, solo por esta vez, termina siendo recordado. Precisamente por esa negativa, no por un gesto teatral, sino por una línea que no cruzó. En política, donde tantos se definen por lo que aceptaron, él queda definido por lo que rechazó. Y el último giro, el más inquietante, es este. El sistema que intentó borrarlo termina usando su sombra como medida. Cada vez que alguien propone una excepción sin fecha, alguien pregunta, aunque sea en voz baja, ¿y el límite? Cada vez que alguien quiere cerrar un acuerdo en la niebla, alguien exige un registro. No siempre ganan. A veces pierden. Pero la pregunta existe, y una pregunta, en un lugar donde antes solo había obediencia, es una grieta en el muro. Así, la vida de Mario Fermín Cabral no se cierra con un triunfo perfecto ni con una caída espectacular. Se cierra con algo más raro y más humano, con una persistencia, la persistencia de un hombre que entendió demasiado pronto que el poder no se conquista una vez, sino cada día. Que la ley no se defiende con discursos, sino con límites concretos. Y que el enemigo más fuerte no es el que grita, sino el que espera a que te canses. Él se cansó, sí. Se gastó. Pagó el precio, pero no se rindió en lo esencial. Y cuando el país vuelve a girar, cuando nuevas crisis vuelven a ofrecer la tentación de «solo por esta vez», su historia queda ahí, como un aviso que no necesita monumento. El caos siempre sabe disfrazarse de orden, hasta que alguien, aunque sea por un momento, se atreve a cerrarle la puerta.